¿Puede una serie de superhéroes sentirse más cercana al cine clásico que a una producción de Marvel? Hace tiempo que este tipo de películas se sienten y se ven todas iguales, y sin embargo Spider-Noir nos trae algo completamente original. Hoy vamos a analizar cómo esta serie mezcla el cine negro con el de superhéroes, utilizando el blanco y negro como herramienta para potenciar una historia de detectives con elementos de Marvel. Y por qué Spider-Noir podría convertirse en toda una revolución para el género de superhéroes. Más allá del blanco y negro, el humo y los detectives, el cine noir es un género nacido del desencanto de su época. Pero lo más importante del noir siempre fueron sus protagonistas, personajes cansados, cínicos y pesimistas, que se ven atrapados en una ciudad hostil y un sistema que intenta aplastarlos cada vez que intentan hacer lo correcto, atormentados por su pasado y llenos de culpa. Y por eso Spider-Man encaja tan bien dentro de este género, porque bajo los colores, las bromas y el heroísmo clásico, Peter Parker siempre tuvo algo profundamente noir. Y es que nunca estuvo completamente preparado para cargar con la gran responsabilidad que conlleva ser Spider-Man. Mientras otros héroes de Marvel suelen enfrentarse a amenazas globales o cósmicas, Spider-Man siempre ha sido un personaje callejero. Siempre ha estado más cerca de un detective urbano que de un dios mitológico. En lugar de salvar el mundo como tal, Spider-Man siempre ha tratado simplemente de hacer la vida de los habitantes de Nueva York un poco más fácil cada día. Y Spider-Noir entiende perfectamente esa idea. Pero en lugar de utilizar a Peter Parker tenemos a Ben Reilly, porque Peter todavía representa cierta juventud, optimismo e inocencia. Ben, en cambio, permite llevar al personaje hacia algo mucho más cansado y derrotado. Aquí no estamos viendo a un héroe aprendiendo a ser mejor, estamos viendo a alguien que ya pasó por todo eso y salió destruido por el camino. Un investigador privado, envejecido, encerrado en una ciudad gris y atrapado por una tragedia. Más que un superhéroe, parece un personaje salido directamente del cine noir más clásico. Este tipo de detective nunca ha sido un salvador, son personajes que sobreviven más por inercia que por heroísmo. Siempre llegan tarde y normalmente saben que el sistema contra el que luchan jamás va a cambiar. Y la serie toma toda esa identidad y la mezcla con Spider-Man de una forma sorprendentemente natural. Incluso la época elegida refuerza esa sensación. La Nueva York de los años 30 convierte al personaje en algo completamente distinto. La ciudad deja de parecer un parque de aventuras superheroico y pasa a sentirse peligrosa, sucia y opresiva. De hecho, el propio personaje renuncia a usar el clásico nombre del superhéroe y lo llaman directamente la araña o The Spider. Porque Cage nunca ha sido un actor interesado en el realismo, sus interpretaciones siempre tienen algo exagerado, teatral y extraño. Y normalmente eso divide muchísimo al público, pero en el noir clásico precisamente este tipo de actuación encaja perfectamente. Los protagonistas del noir antiguo apenas hablaban y se movían de forma muy peculiar. Por eso resulta tan interesante que Cage describa su actuación como un 70% Humphrey Bogart y un 30% Bugs Bunny, porque esa mezcla resume perfectamente lo que hace diferente a Spider-Noir. Por un lado está el detective clásico acabado pero elegante, y por otro sigue existiendo algo extraño y caricaturesco en el personaje, lo cual también define muy bien a Spider-Man. Spider-Noir simplemente elimina el color y el optimismo habitual del personaje, para dejar al descubierto algo que siempre estuvo ahí y que lo definió desde el principio, la tragedia. Y aquí es donde la serie demuestra que realmente sabe cómo trasladar esta narrativa a la pantalla. Porque hacer una historia noir no consiste simplemente en añadir un filtro blanco y negro o poner música y jazz de fondo. El noir es un lenguaje visual completo. De hecho, una de las decisiones más llamativas de la serie es que exista tanto en versión color como en blanco y negro. Y eso puede sonar como un simple detalle estético, pero en realidad cambia completamente la forma en la que percibimos la imagen. Porque una cosa es desaturar una escena en postproducción y otra muy distinta es rodar pensando realmente en monocromo. Cuando una producción está diseñada para blanco y negro, toda la fotografía cambia. Con la aparición de la luz LED, los cineastas tuvieron mucho más control a la hora de iluminar, pero antiguamente las luces eran mucho más duras y había muchísimo más contraste.
El maquillaje debía exagerarse para poder crear texturas interesantes y se utilizan colores muy estridentes en el vestuario pensando en cómo se verá mejor una vez que la imagen esté en blanco y negro. Ni me imagino el dolor de cabeza que tuvo que ser equilibrarlo todo para que ambas versiones se vieran bien. En el cine moderno estamos acostumbrados a imágenes muy limpias, muy iluminadas y llenas de color, pero el noir funciona justo al contrario. La oscuridad es parte de la narración. Las sombras esconden información, deforman los rostros y convierten la ciudad en algo hostil. Muchas veces ni siquiera vemos completamente a los personajes y eso crea una sensación constante de paranoia y misterio. Por eso incluso el propio actor Nicolas Cage ha recomendado a los más jóvenes que primero vean la versión en color y luego les anima a que la vean en blanco y negro para que sepan apreciar todo esto. Y es que el blanco y negro obliga al espectador a fijarse en otras cosas. Sin color, la imagen depende completamente de la luz y de la composición. La serie está llena de planos torcidos, llamados holandeses o aberrantes, que eran muy comunes en este tipo de cine y que refuerzan la sensación de peligro e inestabilidad. Y gracias a la luz, los rostros se vuelven más duros y las siluetas destacan más. El blanco y negro no se usa por nostalgia, es una herramienta narrativa. Hace que el mundo de la serie parezca atrapado fuera del tiempo, casi como si estuviésemos viendo recuerdos rotos de otra época. Y el hecho de que exista también la versión en color convierte la propia experiencia visual en parte del discurso. Dependiendo de la versión, la misma escena puede transmitir sensaciones completamente distintas. En color parece una serie de superhéroes con elementos noir. Pero en blanco y negro parece directamente una película clásica en la que los superpoderes son un elemento más. Y esa diferencia es importantísima porque demuestra el peso que tiene el color y la fotografía a la hora de rodar y ver una producción audiovisual. Spider-Noir no utiliza el blanco y negro como decoración superficial, lo utiliza para transformar completamente la identidad del personaje y del mundo que habita. Y por eso Spider-Noir se siente tan diferente al resto de Marvel, porque mientras la mayoría de producciones del UCM parecen construidas alrededor de una misma fórmula visual, esta serie da la sensación de pertenecer a otro tipo de cine completamente distinto. Durante años Marvel ha priorizado la continuidad por encima de la identidad. Muchas películas cambian de personajes, de directores e incluso de tono, pero visualmente siguen pareciendo parte del mismo producto. Iluminación plana, exceso de CGI, colores brillantes y una imagen cada vez más limpia y homogénea. Y el problema no es simplemente que todas se parezcan, el problema es que muchas veces dejan de sentirse como películas con personalidad propia. Parecen contenido diseñado para mantener una marca funcionando constantemente. Por eso, tantas producciones recientes generan una sensación de fatiga superheroica. No porque el público esté cansado de los superhéroes, sino porque está cansado de ver el mismo lenguaje visual una y otra vez. Spider-Noir rompe con eso precisamente porque entiende que cambiar el género significa cambiar también la forma de rodar, de iluminar, de interpretar y de construir el mundo. Y eso hace que la serie se sienta mucho más cercana al cine clásico, al thriller detectivesco o incluso al cine de autor que al blockbuster superheroico moderno. Por eso Nicolas Cage encaja tan bien dentro del proyecto, por eso el blanco y negro resulta tan importante y por eso la ciudad parece tan diferente a la Nueva York habitual de Marvel. Y quizá eso es lo más interesante de Spider-Noir, que no parece una serie de superhéroes intentando jugar con otro género, parece un auténtico noir en el que casualmente el protagonista lleva la máscara de Spider-Man. Al final, quizá eso era exactamente lo que Marvel necesitaba. No otro personaje nuevo, ni nuevos multiversos conectados con otras 20 series distintas. Lo que necesitaba era cambiar de lenguaje. Volver a entender que el cine de superhéroes funciona mejor cuando cada historia tiene alma propia y una forma distinta de mirar a sus personajes. Y por eso la serie está siendo un éxito absoluto, porque al menos parece estar intentando algo distinto. Y eso ya la convierte en una de las propuestas más interesantes que Marvel ha hecho en muchísimo tiempo. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Decidme en comentarios qué os ha parecido la nueva serie de Spider-Noir y si la habéis visto en blanco y negro o en color. Y si te gusta el buen cine de superhéroes, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!